tal amigos de Contracara? Nuevamente tenemos una emisión del programa que se transmite vía UPC TV. Y como todos los programas, estoy acompañado de Martín Higueras, un amigo y ¿Qué tal, colega. Manuel? ¿Qué tal, Bien. Manuel? ¿Contento, Martín? Sí, La tenemos performance de Perú en los Panamericanos Sí, muy bien. ha venido pero de manera muy alentadora. Muy bien, muy ¿no? bien. Muy bien, hemos empezado muy bien. Sí. Y además la organización está muy bien, ya hablaremos al final He sobre visto los eso. escenarios también, el estadio de San Espectacular. Marcos, Sí, muy bien. que lo han dejado pero a punto, ¿no? Así es. Estoy viendo el partido, bueno, lamentable derrota de Perú pues con Uruguay 2-0. Y el de las chicas también, ¿no? Contra Argentina. Sí, pero me parece que esto va a ser un punto de partida Sí. para que el deporte peruano de manera integral pueda reflotar, ¿no? Así es. Y tenga pues resultados así auspiciosos, importantes. Así es. Bueno, Tenemos un gran programa. un gran programa y empezamos con una invitada muy especial, Camila Craig. Ella es estudiante de la UPC y también es una joven poeta que ha publicado, si no me equivoco, su primer libro. ¿Cierto, Camila? ¿Cómo estás, Camila? ¿Qué tal? En realidad es la segunda edición de mi primer libro. La segunda edición de Hablemos del Tiempo, Imaginaria, ¿no? Imaginaria. Camila, bueno, que quería formularte una primera pregunta que pasa básicamente por el tema del proceso creativo, ¿no? ¿Cómo ha sido en tu caso? Porque por lo que he ido viendo de tu trabajo poético, en este libro, por ejemplo, has podido intercalar fotografías, ¿no? Con tus versos, con tu punto de vista poético. ¿Cómo has podido, en todo caso, complementar, digamos, ambas vertientes, lo visual, justamente con lo que quieres tú expresarte a través de la poesía? Claro, es una historia muy curiosa, en realidad, porque yo escribí el libro sin saber que estaba escribiendo un libro, es decir, yo escribí todos los poemas para mí misma, como forma de catarsis, de desfogue. La escritura siempre ha sido una pasión tímida, por así decirlo, ¿no? En mi vida. Entonces, el libro en realidad surgió cuando yo le hablé a varias personas y les dije, oye, mira, tengo esta cantidad de poemas y no estoy muy segura de qué hacer con ellos, no sé si publicarlos o guardarlos o qué hacer. Y varias personas me sugirieron publicarlos, pero yo no sentía que tenía un número pues contundente como para rellenar la cantidad de páginas necesarias para un libro, por así decirlo, real, pues, ¿no? Entonces mi mamá, que también es periodista, ella me sugirió unir mi otra pasión, que es la fotografía, con los diferentes poemas que yo podía tener, ¿no? Tratar de buscarles una hilación o crear fotografías de repente que estén relacionadas directamente con los poemas, y así surgió más o menos la idea de darle al lector una manera multidimensional. Pues. Porque hay fotografías y dibujos también, ¿no, Martín? Sí, los dibujos son más bien, las ilustraciones son en imaginaria, ¿no? En la segunda parte del libro. Sí. Ahora, Camila, a mí me llama la atención en Hablemos del Tiempo, la primera parte, en que cada uno de estos poemas, como decía Manuel, está acompañado por una fotografía. Pero además son fotografías de lugares que tú has visitado, ¿no es cierto? Sí. Entonces hay una cierta inspiración de lugares que seguramente te han fascinado. Pero hay un poema en el que presentas dos fotografías, Sí. que es una de Santa Cruz, California, y la otra una fotografía de Lima. Y corrígeme, por favor, pero yo me pregunto, porque tú has nacido en Sao Paulo, has vivido mucho tiempo en Estados Unidos también, si es que en esta parte tratas de mostrar cuáles han sido tus dos lugares en los que más has vivido, pero a mí me pareció, y insisto, corrígeme, que es una suerte de una declaración de amor por Lima. ¿Puede ser? Puede ser por Lima, puede ser también por mí misma, depende de cómo el lector lo quiere interpretar, ¿no? De acuerdo. Entonces, más que nada en este poema que se llama Hemisferio Norte, Hemisferio Sur, Así es. está bastante explícita la relación entre las dos fotografías y el título del poema también, ¿no? Entonces, puedes observar en el Hemisferio Norte Santa Cruz, California, que se roba una parte de mi corazón, y Lima, que me jala siempre, ¿no? Como a casa, ¿no? Claro. En la otra parte de mi corazón. Y el resto de las fotografías también, de alguna manera, narra un viaje, ¿no? Un viaje largo, supongo. Claro, ¿no? sí. Un viaje. Yo viví mucho tiempo en Europa también, entonces siento que en cada uno de estos lugares que visité se llevaron algo de mí y yo me llevé algo de ellos, ¿no? Y esto se puede ver expresado en los poemas, por ejemplo, en el de Vernazza, en Italia. Claro. Hay una fotografía en Marruecos también.
Hay otro poema que se llama Abril. Es divertido porque lo de Marruecos además es de personajes, de personas, ¿no es cierto? Sí. A diferencia de los otros, ¿no? Sí, exacto. Que es más bien de paisajes. Sí. Estamos hablando de una conexión de tiempo y también de tránsito, de viaje, ¿no? Ahora, este viaje que sí, tiene ciertas huellas biográficas, también tiene todo un asunto de viaje interior, ¿no? Sí, de hecho la mayoría para mí fue un viaje interior. Digamos, yo en estos poemas me descubrí mucho más como escritora, como ser humano, como persona. Y siento que todos estos viajes terrestres que yo realicé en Europa y en el resto del mundo, en América más que nada, me ayudaron a descubrirme y a descubrir mi voz literaria, ¿no? Ahora, es una mirada también la que te permite vivir fuera, que tiene sus pros y contras, de pronto mucho más amplia, pero también con cierta distancia sobre el lugar de origen, ¿no? Es decir, tú no has vivido mucho tiempo en el Perú, retornas al Perú y hay otro tipo de relación, otro tipo de acercamiento, se quiere decir, con tu entorno, ¿no? Tu nuevo entorno. Claro, también, y siento que muchas veces el mirar hacia afuera, cuando retornas al lugar de donde eres, yo viví en Perú la mayor parte de mi niñez, lo ves todo con ojos nuevos, ¿no? Con ojos diferentes, casi un poco ingenuos. Y creo que es ahí donde encuentras realmente la belleza de lo que estabas tan acostumbrado, ¿no? Y luego, Camila, en Imaginaria hemos visto o hemos mencionado las fotografías de Hablemos del Tiempo, pero en Imaginaria ya son ilustraciones, ¿no es cierto? Por cierto, ilustraciones de un pintor canadiense, ¿no es cierto? Sí. Armando Cava. Pero en Imaginaria es mucho más cercano a la realidad. Yo no sé si ahí sale un poco digamos, el gen periodístico, porque hablas de feminicidio, hablas de temas que ocurren en nuestra realidad, ¿no? En temas muy, muy tristes, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, hay muchos poemas que yo los escribí inspirada en situaciones reales y cotidianas que vivimos, ¿no? Como 20, el poema 20 lo escribí por el caso de Avi Agreda. Así es. Sí. No sé si se nota leer el claro, poema. Porque hay una persona que quema a una mujer, ¿no es cierto? Sí, exacto. Entonces, son cosas como esas, ¿no? Querer retratar la realidad de una forma un poco más abstracta. Pero a la vez, esta parte del poemario sí la escribí en Lima. Entonces, todo eso del machismo, de las diferencias entre ser hombre y ser mujer, las sentí mucho más reales, ¿no? Más bien, me gustaría saber cuáles son tus referencias literarias a nivel poético, ¿no? Cuando uno recién empieza a escribir, la gente que recién empieza a escribir poesía, por ejemplo, lee acá en el Perú Eyelson, ¿no? Por ejemplo, no sé, Blanca Varela, Westphalen, en el extranjero, en la región, qué sé yo, Alejandra Pizarnik. ¿Tú con quiénes te conectas? ¿Quiénes te han servido para poder, en todo caso, empezar, digamos, este camino creativo? Claro, en realidad, te cuento que de poesía yo no suelo leer mucho. Yo leo más lo que es prosa, narrativa, cuentos cortos. Me gustan bastante los autores americanos, como Fitzgerald, Hemingway. La generación perdida, claro. Sí, exacto, de los años 20, claro, ¿no? Exacto. En Latinoamérica, mi autor favorito es Julio Cortázar. Me gusta mucho Jorge Luis Borges, que dicho sea de paso los leo desde los 14 años. Entonces son autores bastante familiares. Bueno, leer ficciones de Borges a los 14 años es bravo, ¿ah? Es bravo. Sí, es una ficción que siempre he tenido, la literatura latinoamericana de los años 60, ¿no? Camila, ¿cómo es que te arriesgas cuando escribes poesía? Y te lo pregunto porque en Palabras Preliminares, o en el prólogo que escribe José María Salcedo, dice que practicas una poesía, o la poesía de una manera muy disciplinada, pero que además te arriesgas en cada línea. Claro, lo que pasa, y creo que lo que se refiere Chema, es que yo una vez le comenté, él me preguntó, ¿no? ¿Cómo haces para escribir tus poemas? Digamos, ¿cuál es tu ritual? El proceso. Claro, el proceso creativo. Y yo le dije, mira, la verdad es que yo escribo cuando me nace y en donde sea, y puedo estar en clase y se me ocurre una línea, y al costado de mis apuntes escribo esa línea, o estoy en el taxi y escribo en las notas de mi celular, o en mi cuarto, o en las noches, en los libros que leo, se me puede ocurrir algo inspirada, ¿no?
por lo que estoy leyendo. En realidad es un proceso bastante espontáneo, por así decirlo. Digamos, no hay una disciplina en el sentido de sentarse y plantearse un tema que se te ocurre, digamos, ¿no? Claro, no, es una disciplina más que nada que tiene que ver con la cotidianidad que le doy a lo que escribo, ¿no? Bueno, es importante, ¿no? También entender cómo funciona el proceso creativo en uno. Sí, para todos es diferente. Claro, no, sobre todo en la poesía, ¿no? De pronto no es como sentarse de 8 de la mañana a 5 de la tarde y tratar de producir, digamos, un material. Claro, o escribir un artículo periodístico que tienes como una línea de tiempo, ¿no? En la que lo tienes que entregar. Es más, yo creo, para mí la poesía se trata de vivirla en el día a día, ¿no? Encontrar la belleza en esas cosas pequeñas. Y sentir cuando quieres pronunciarte sobre algo, ¿no? Exacto, sí. Manuel, fíjate, cuando presentó, Camila nos contó al principio que en realidad Hablemos de Tiempo tiene su segunda presentación, porque en la primera estuvo Marco Martos, ¿no es cierto? En la presentación, el gran famoso poeta. Y fíjate lo que dijo, dice, pocas veces en la tradición de la poesía escrita por mujeres en América Latina aparece una artista madura ya en el primer libro que ofrece a la avidez de los lectores. No está mal, ¿no? Viniendo de Marco Martos, ¿no? Claro. Un maestro como él, claro. Efectivamente. Es un gran respaldo, ¿no? Pero bueno, está bien. Camila, te agradecemos mucho que hayas venido acá a nuestra cabina. No, gracias a ustedes por Muchas la invitación. gracias. Te deseamos mucha suerte, bueno, en tus estudios y también en tu creatividad, en tu trabajo literario. Gracias. Muchas gracias. Bueno, estuvo con nosotros Camila Craig. Hablemos del tiempo. Imaginaria es su libro de poesía. Que lo he presentado hace poquito nomás en la Feria del Libro. Así es. Bueno, vamos a una pausa, amigos, y retornamos. Bien, amigos de UPC TV, volvemos al programa y ahora estamos con el doctor Gustavo Adriancel, ex ministro de Justicia y Derechos Humanos en el año 2015. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, Martín. Muchas gracias por la invitación. Manuel, un gusto volverlos a ver. Doctor, lo hemos invitado, primero para tenerlo obviamente en el programa. Sabemos que usted es muy claro en sus apreciaciones. Pero estamos en una coyuntura muy especial. Hace mucho tiempo que no teníamos un momento, no quiero hablar de crisis política, porque la crisis es casi permanente, ¿no? Pero que un gobierno, que un presidente en su discurso del 28 de julio anuncie, para sorpresa de todos, que quiere adelantar las elecciones, pues nos ha puesto en un escenario algo novedoso. Y esta misma semana, el miércoles, se ha presentado ya el proyecto de ley, Manuel, justamente para adelantar las elecciones. Mi primera pregunta es, ¿cómo valoró en aquel momento el anuncio realizado por el presidente Vizcarra? Pues Martín, ya se venía rumoreando en calles y plazas, y además así lo pedían también las calles, que el presidente anuncie su cierre del Congreso. Ya teníamos también algunos síntomas las vísperas en relación a que los 6 proyectos de reforma política presentados por el presidente no habrían sido íntegramente tomados en su esencia, como los llamó el Poder Ejecutivo, y se había anunciado también desde el Ministerio de Justicia, por ejemplo, que si esto ocurría,
el presidente iba a tener aquella confianza que se le fue otorgada meses atrás por denegada y en consecuencia iba a proceder a la disolución del Congreso. Pues una vez más el presidente nos sorprende. Sí. Ya recordemos el primer mensaje del 28 de julio que le tocó a él, donde nos llevó al referéndum. Y empiezo por aquí porque aquel referéndum nos llenó de ilusión a todos, ¿verdad? Nos llevaron a votar sobre ciertas reformas y pudimos, por lo menos hoy, un año después, comprobar que aquella ilusión se nos está desvaneciendo, porque si hacemos cuentas, las mentadas reformas de la justicia y reformas de la política no se han concretado como nosotros hubiésemos querido. La Junta Nacional de Justicia no eligió a nadie. Y las reformas políticas se nos acaban de anunciar que con esta nueva intención presidencial todas quedarían suspendidas, pues no se podrían aplicar. Así es. Entonces, tiempo, ilusión perdidas y sobre todo mucho dinero. Pero hay que reconocer que el presidente es una bestia política muy sagaz, ha tenido estas iniciativas muy sui generis y sobre todo que son muy empáticas con la población. Es decir, la gente quería este tipo de reformas. A ese tema quería, digamos, ingresar. El tema de la empatía con la población. No necesariamente el ser empático con la población significa que uno va a adoptar buenas medidas. Claro, la población puede pedir muchas cosas. Recordemos que en el 92 la población también quería que el Congreso se fuera. 87%. Y se fue. Me parece que creo que tendríamos que analizar si es que esta medida de Martín Vizcarra, el presidente del Perú, es una medida pertinente, viable y sobre todo saludable. Perfecto. Mira, estoy en total sintonía con lo que dices, Manuel. Mira, no terminé mi idea anterior. Yo creo que son ideas muy sui generis, muy empáticas con la población, pero que lamentablemente la realidad nos demuestra a estas alturas del partido, después de 16 meses de gobierno del presidente Vizcarra, que este gobierno se caracteriza por quedarse en las ideas. No han sabido aterrizar esas ideas, no han sabido concretizar esas ideas, no han sabido materializar en los hechos, en la cosa fáctica, esas cosas que habían propuesto. A mí, en mi opinión, por ejemplo, no podemos estar tampoco siendo tan reactivos, ¿no? La barra brava grita, entonces yo respondo con una medida. Claro. Cuando tú hablabas de oportunidad, Manuel, quiero aprovechar aquello para decir, el presidente le ha puesto fecha de caducidad a su mandato, fecha de caducidad al mandato congresal y fecha de caducidad al mandato de los parlamentarios andinos. Eso, en mi opinión, va a generar durante el próximo año lo que se llama en otras democracias el pato rengo. Ya sé que te vas. Pregunto, ¿qué inversionista va a venir a poner 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares en un escenario como este cuando dices, ¿quién va a ganar? Ahí aparece, digamos, un lado negativo, ¿no? Sin duda alguna. El alarma por el tema de la economía. Sin duda. Una economía que venía no muy bien. Escuchaba ayer a un periodista de la cadena de Radio Nacional y decía, la noche anterior la Bolsa de Lima había registrado su peor baja en los últimos 2 años. Sí. Y lamentablemente, Martín y Manuel, aquello que antes corría en cuerdas paralelas, la economía por un lado y la economía por otro, por la irresponsabilidad de nuestra clase política, hoy día se han visto unidas y afectada la economía directamente por estas decisiones que, como lo dijo la propia Mercedes Arauz, generan externalidades sumamente perjudiciales. Pero, doctor, para la economía. La situación anterior a 28 de julio es mejor o era mejor que la que estamos viviendo en este momento, porque ya sabemos cuál era la actividad o la actuación del Congreso, ¿no? Liderada por Fuerza Popular y sus socios del APRA y otros más. Yo me atrevería, y disculpe que opine en ese sentido, es que digamos, el ambiente político se ha tranquilizado de alguna manera. Y tal vez, y esa es una pregunta para usted, el que tiene mucha fuerza en esta situación y el que puede mover ciertas manijas es el presidente del Congreso, Pedro Olaechea. ¿Qué va a hacer a partir de ahora? Bueno, pero
o ayuda o no ayuda. De pronto el escenario político está anestesiado. Ahora mismo muchos sí. congresistas todavía no asimilan, no procesan lo que se dijo el 28 de julio. ¿Quién ¿no? se comió mi queso, no? Exacto. Están buscando, digamos, respuestas para poder afrontar esta realidad política que es bastante particular. Sí. ¿O la Echea sin duda. puede ser clave en esta situación? Bueno, y además Debería hasta ser candidato. Pero les digo una cosa, Martín, yo quiero ser antipático, pero tú me decías, antes del 28 de julio es mejor que hoy, y yo agregaría, ¿y qué te asegura que no va a ser peor? Bueno, ¿no? Y no sabemos si ¿no? Y nuestro además, próximo congreso sea mejor tampoco. Bueno, y además, el Congreso nos ha dado muestras clarísimas que solo él se puede superar hacia abajo, Sí, ¿no? es verdad, es verdad. Yo Ahora, creo que estamos este frente golpe, al peor Congreso de toda nuestra historia parlamentaria. si lo analizamos con un poco más de detenimiento, también está dirigido a ciertos partidos políticos. Bueno. ¿no? Por ejemplo, a Fuerza Popular. Sí. Fuerza Popular quizás no tenga, valga la redundancia, fuerza para las próximas elecciones. Y eso podría significar pues un debilitamiento bastante considerable, ¿no? Dentro de lo que es su vida, ¿no? Política. Claro, no sabemos si su Pero su lideresa supongamos- Bueno, para empezar, su lideresa Mira, está presa, ¿no? pero Tiene prisión preventiva. podría Tiene no prisión estarlo el 9 de agosto. Y lo, podría van no a, estar. y lo van a recibir del 9 de agosto la noticia, pero yo digo una cosa, supongamos que los partidos que actualmente están en el Congreso sean los más castigados en las elecciones del 2020. ¿Y qué va a venir? Ujú. Nuevos no pueden venir, salvo el moradito, que es Ujú. el único que tiene inscripción, porque según lo que se dice, ya se cerró esa posibilidad. Así Solo los que están vigentes. ¿Quiénes son los que están vigentes? Los que están en el Congreso, ¿ah? Ujú. Y ¿no? PPC, que Y- se quedó fuera. Bueno, por- el ¿no? PPC y algún otro vientre de alquiler que por ahí pueda haber Seguro, mantenido seguro. su elección. ¿Y de eso qué esperamos? Ahora, ojo, ya no tenemos Odebrecht, ya no tenemos Graña y Montero, ya no tenemos a todos estos financistas sucios que ujú. había. Claro, es verdad. Entonces, ¿quién va a hacer campaña? Solo el que tenga plata. ¿Quiénes tienen plata? Vamos a decirlo. Acuña, Díez Canseco, Luna, y por ahí algún otro de universidades. Bueno, el propio Laichea tiene plata, ¿no? Entonces, quiero decir, ¿cuál es el escenario que nos Ujú. espera en 2020? Con una elección, con un periodo electoral bastante corto, por cierto. ¿Cuál es la proyección de las calidades? Porque también? mira, O sea, nos vamos a diciembre con referéndum. Y luego la tercera semana de abril, el tercer domingo de abril, como dice el proyecto aprobado, el proyecto presentado, Bueno, tendríamos ya ahora, que ir a ojo, elecciones noviembre, para sería, en mayo. noviembre sería el referéndum según el cronograma el- presentado el miércoles. Ojo, pero si es centramos. que esto corre y se aprueba en el Congreso. Así es que va rápido. Porque estamos hablando bajo, digamos, en un escenario donde se aprobaría. ¿Y qué pasa Por si eso no se la aprueba? No O sea, tiene por qué, porque dice la Constitución, Manuel, el artículo 206 dice que el presidente tiene iniciativa de reforma. Sí. ujú. Pero que tú tengas una iniciativa no significa que el Congreso te la apruebe. Así ¿ah? es, Ojo ahí. exactamente, No exactamente. puedes, tú puedes tener las iniciativas que quieras, pero Ahora, bueno, yo he sido muy crítico Sí, los de esta en sensatos. particular, ¿no? los congresistas van a cometer, digamos, este tipo de iniciativa en contra de ellos, ¿la van a aprobar? ¿Qué pueden hacer si la desaprueban? El presidente va a presentar una nueva moción de confianza, una cuestión de confianza. O que lo Ellos van a convenzan, volver a o que desnaturalizar lo el convenzan. tema. Bueno, hay la posibilidad de vacancia. Bueno, los que están diciendo, yo no la veo, Yo en tampoco, verdad. pero está Yo- también la yo no posibilidad la que veo. Vizcarra diga, bueno, ok, yo renuncio. El problema es que, Es Meche. claro, El problema es Meche con quien se encuentra muy distanciado. Ahora, lo de Meche y Bueno, Vizcarra tiene se mucho vio sentido. en el saludo, ¿no? Sí, Saludo sí, claro. distante, Aunque, frío. aunque Pero además en su esto entrevista viene con el de atrás, comercio ¿ah? dijo Ha que sido en fin, no hubo muchos moderado, problemas, sí, ha no. sido Sí, no va a moderado. ventilarlo. Pero ha tampoco dicho que públicamente. todos tienen que cumplir el mandato hasta el 2021. También lo ha Ya dicho. está Lo que mensaje. le dice a él, por si acaso te aviso, yo voy a cumplir mi mandato Renuncia hasta el si 2021, si tú quieres, márchate. Ahora, no dejemos de tener en cuenta el antecedente que tenemos, ¿no? Vizcarra, cuando fue la primera vacancia en PPK, se apareció en la foto y nos vamos todos y somos hermanitos. En la segunda no se le vio para nada hasta que volvió a asumir la presidencia, ¿no? Entonces, Meche tiene esas escenas muy claramente grabadas en su Bueno, mente. pero también era una estrategia razonable, ¿no? O sea, él no iba a quemarse, él no iba a desgastar su imagen, sino lo que le tocaba en ese momento era esperar. Son momentos diferentes, ¿no? Mira, si hubiese sido en ese momento ¿Sabe que Canadá, todos, además? si hubiese sido en ese momento que todos renunciaban, ya para ahora hubiésemos tenido un nuevo Congreso y nuevo presidente, ¿no? Ahora, pero nadie puede leer el futuro, ¿no? Fíjese Pero este ejercicio tremendista. ¿eh? A ver, renuncia Vizcarra, Sí. renuncia Mercedes Arauz Meche. por lealtad Sí, política. se Y pero la chica presidente. Sí, y Sí. si le Y pasa convoca algo- elecciones. un momento, voy a ser más tremendista todavía. Sí. Si algo le pasa a Olaechea, ojalá que no, Ah, ya no está previsto. ¿saben quién es la presidenta de la República temporal, no? La señora Beteta.
Porque asume la vicepresidencia. La primera vicepresidencia del Congreso. Bueno, eso sería, digamos, no un escenario bastante particular. Particular, que ya, ahí nomás. Y ahí tendría que ocurrir. Mira, yo en verdad soy de los que se inclinan porque las renuncias se produzcan como el presidente lo dijo, nos vamos todos, el Perú primero. Eso pasa por él, eso pasa por Meche, y Perú Olachea convocando en 2 o 3 meses elecciones generales y se acabó la historia. Sí. Esa es para mí una fórmula más rápida, más económica, menos traumática. Menos traumática. Porque este año lo que se viene va a ser terrible. Este año lo que se viene va a ser la guerra pura. El presidente ha acelerado esta figura porque sabe que durante este año todavía lo pueden interpelar, todavía lo podrían vacar si tú quieres, etcétera. Y él sabe que durante este año él todavía los podía atacar. Pero el último año que venía ya no les podía hacer nada. Pero este es un capítulo más Sí. que empezó en el 2016. Claro. ¿No? Sí, hemos venido de trauma en trauma. Sí. Tenemos a un presidente como un expresidente como Pedro Pablo Kuczynski en prisión domiciliaria, por ejemplo. Pero no pudo culminar su mandato. Acosado por fuerza popular. Sin duda alguna. Asume Vizcarra, Sí. y Vizcarra, por lo que hemos visto, ha tratado de defenderse. ¿No? Ha tratado de ser más audaz que PPK para neutralizar justamente a un Congreso hostil, ¿no? Esta respuesta, porque es una respuesta a la hostilidad, digamos, del Congreso y específicamente de Fuerza Popular, En efecto. ¿no? Lamentablemente pues genera un trauma, como usted bien lo ha definido, en la sociedad, donde el tema económico tiene, digamos, un papel importante. Sin duda alguna. Las Y que expectativas nos de afecta crecimiento a todos. que se habían planteado a principios de año posiblemente se pueden ver afectadas ahora en diciembre. Sí, yo no lo dudo. Yo creo de que esta no es una crisis política, que esto genera perturbaciones sociales y económicas muy, muy serias. Y creo que aquella actitud blandengue que tuvo PPK, incluso llegando a indultar a Alberto Fujimori, no le sirvió de nada. No, para nada. Entonces Vizcarra parece aprender la lección y dice, con estos nada, con estos con la punta de la bota, y les da, y tienen un enfrentamiento constante que también paraliza. Entonces, en esto, la verdad es que no hemos avanzado nada, y por el contrario, estamos decreciendo de una manera significativa. El Banco Mundial ya bajó el pronóstico de crecimiento a 3.5, y tras esta crisis, yo creo que difícilmente llegamos a 3. Pero también es claro que ha habido una parte en esta discusión, es decir, entre Ejecutivo y el Congreso, o sea, Legislativo, donde uno de ellos no quiso dialogar nunca, y me estoy refiriendo al Legislativo. Sí. Porque al menos con PPK hubo una voluntad de diálogo, es más, se juntaron, él se juntó con Keiko Fujimori, y posteriormente, ¿qué cosa ocurrió? Un escenario de hostilidad furibundo, que no tuvo en todo caso algún tipo de razonabilidad, ¿no? Y se siguió con mucha intensidad hasta donde se llegaron a momentos difíciles como la renuncia de PPK, y bueno, y todos esos momentos difíciles y complicados también con Vizcarra, ¿no? Que cada vez que pueden lo atacan. No digo que el presidente Vizcarra no tenga defectos, de hecho que juega mucho con las encuestas, Sí. ¿no? Sí, claro. Le encanta esa visibilidad, pero también lo que es claro es que el Congreso, y sobre todo la mayoría de Fuerza Popular, pues no tenía un comportamiento muy responsable en estos No, para nada. Y yo creo que... años. Yo creo que si hay un primer responsable de esto, es Fuerza Popular y esta mayoría chabacana, ordinaria, chavetera que ha tenido. Y creo que eso le ha hecho mucho daño, no solamente a la imagen del partido, sino en general a la imagen del Parlamento. Empezaron con 73, tienen ahora 54, Sí. y muchos después de esto vienen en estampida, porque ya no tiene ningún sentido permanecer allí, ¿no? Ahora creo que son cosas que se tienen que reflexionar al momento de votar. Porque una de las cosas que nosotros no hacemos, y eso es lamentable, es claro, los culpables son los otros, ¿no? Nosotros los pusimos a ellos ahí. Es verdad. ¿Ok? Entonces, en tanto no reflexionemos sobre qué es lo que hacemos con nuestro voto y cuál es nuestra responsabilidad como electores, vamos a seguir teniendo o peores congresos, ¿no? Quería volver al día 28 de julio 28. Mientras el presidente Vizcarra pronunciaba su discurso. Y claro, en el Perú a veces no se reflexiona mucho, ¿no? Y los congresistas, una congresista, Rosa María Bartra, le gritó varias veces dictador al presidente Vizcarra. Lo cual es extraordinario, porque es la primera vez en la historia de la humanidad donde un dictador pide irse un año antes, ¿no? Ese tipo de actitudes le hace daño también a un país, y me refiero a un país frente a las personas que lo están viendo incluso fuera de nuestras fronteras. Sin duda.
Además es un uso frecuente, Martín, de que a la ceremonia del 28 de julio va a las representaciones diplomáticas como invitados. Entonces esto muestra pues la catadura profesional de quienes profieren esos insultos en contra del presidente. En todo caso habrían otros espacios. Una cosa que también me parece resaltante es indicar que más allá de la buena voluntad que exista, yo veo un profundo peligro en la idea presidencial de acortar las elecciones. Y yo lo ponía en mis redes sociales. Miren, hoy día estamos acortando el mandato porque así lo pide la calle. ¿Y qué pasa si mañana viene un mesiánico y quiere alargar su periodo? Porque él se siente el elegido y el porque salvador. La calle lo pide. Y 4 años es lo que habíamos conversado al principio, ¿no? ¿Qué pasa si lo ampliamos? Remontándonos al 92. Pero claro, es que de esos la calle riesgos, pidió el cierre del Congreso. Es que de esos riesgos estoy hablando yo. Por eso es que nadie niega, y yo soy el primero en reconocer que el presidente, de acuerdo con el 206, tiene iniciativa de reforma. Sí, claro. Pero la iniciativa de reforma, como cualquier otro, tiene parámetros, y los parámetros son las constituciones. O sea, tú no puedes hacer una reforma constitucional de una magnitud tal como la que hoy día se está haciendo, porque mañana con igual derecho te lo van a reclamar. Fíjate lo que pasó en la crisis con Fujimori, que para mí el paralelo no tiene nada que ver. Aquello fue una crisis seria y dura. Salíamos de uno de los peores momentos de nuestra historia republicana. 2000. Este es aquí el pleito de, voy a usar palabras impropias en un canal universitario, pero este es el pleito de dos advenedizos en política que no pueden resolver las cosas como lo haría cualquier otro veterano, ¿no? Ahora, ¿Vizcarra es un advenedizo? Sí, yo ¿Te parece? Sí. ¿No cree que su trayectoria en Moquegua le ha dado cierto muy ancha? Mira, posicionamiento? Le quedó muy ancha. Se le presentó como un gobernador exitoso. Mira, Moquegua es, me parece que el segundo o el más pequeñito de todos los departamentos del Perú. Moquegua es un departamento con una población significativamente pequeña. Moquegua es un departamento que goza de un canon minero muy grande. Moquegua tiene una población rural muy pequeña. Básicamente su educación es urbana, por eso tiene niveles tan altos de educación, donde se le pueden dar bonos a los maestros para que trabajen ya un trabajo más eficiente. No es un reflejo de la población. Y si así lo fuera, en el sur, de donde proviene él, no tendría la desaprobación que ahora tiene. Fíjese, doctor 22 Adriancén, puntos cae Manuel en el sur, lo que demuestra que no tiene... Entiendo lo que quiere decir, pero parece que los últimos presidentes, a excepción de uno, han sido advenedizos a la política. Sí. Tenemos a Fujimori, tenemos a Toledo, tenemos a Humala, salvo García, que pertenece a este grupo de políticos tradicionales. La ¿no? vieja casta, ¿no? Sí. Pero después, los que han aparecido son Es que justamente los denominados outsiders, pero ¿no? Es nuestra realidad, lamentablemente. Vivimos outsiders que aparecen en escenarios turbulentos como estos, y una de las cosas que a mí más me preocupa ahora mismo es que de esta crisis se van a beneficiar los ultras, tanto de derechas como de izquierdas. Porque estos partidos tradicionales van a pasar y sus líderes también. Pero acá a Río Revuelto van a cosechar los ultras, de uno y de otro lado, te digo. Y eso es peligrosísimo, porque ahí es donde aparecen los bendecidos por el Señor, que creen que pueden hacer lo que les da la gana. El asunto es que tenemos que creer en nuestra institucionalidad más allá de nuestros pareceres. Si por nos eso caen bien, nos caen mal, por eso si están en una gestión importante, relativa o exitosa. Por eso es importante reforzar la vigencia de la Constitución como está. No es casual que el legislador constituyente ha dicho que son 5 años y que haya establecido una sucesión. Antes que nos gane el tiempo, presidencial. doctor Adriancén, Sí. su posición es que renuncie el presidente Vizcarra, renuncie todo el Ejecutivo y también recaiga sobre el presidente del Congreso la responsabilidad del presidente, él renuncie y convoque nuevas elecciones. No tendría que renunciar, tendría que permanecer en la presidencia hasta que se den las elecciones. Y ese periodo para convocar las elecciones tendría que ser muy corto. Mira, si me permites unos segundos únicamente para agregar. En mi opinión, lo que debería hacer es ahora demostrar esta clase política que algo de dignidad le queda. Y ejecutivo y legislativo reunirse y poner una hoja de ruta. Muy bien, acá estoy yo, acá está Mechita, acá está la Che, acá están las fuerzas políticas. La hoja de ruta es esta. Todos nos vamos, todos renunciamos. Acá está mi renuncia, acá está la de Meche o la Che. Tú te comprometes que en 60 días convocas elecciones y en 90 días ya tenemos un nuevo presidente de la República. Y con eso salimos del entrenamiento y Santas Pascuas se arregló y todo el mundo se va a su casa. ¿Y quién sabe, digamos, en alguna lista electoral al doctor Adriancén? ¿Quién sabe? Bueno, ahora, doctor, esta medida sería pues lo menos turbulenta, lo más saludable desde su punto de vista. Y es la más desprendida.
bueno, y si me permiten, hasta la más digna. Sí. Porque este año que se nos viene va a ser solo de deterioro, y eso no lo merecemos. Doctor Gustavo Derancén, Muchas muchas gracias por estar con Manuel nosotros Martín, acá gracias a ustedes. en Contracara, Muchas gracias. programa de UPC TV. Bueno, amigos, nos vamos a una pausa y retornamos con más. Amigos, después de haber tenido al doctor Adriancén para hablar sobre todo la parte política, Manuel, ahora estamos con el economista Eduardo Recoba. Uy, Recoba, la parte económica. Bienvenido. Hola. Gracias, Martín, Manuel. Bueno, y tenemos que hablar del tema económico, ya lo hemos abordado de alguna manera con el doctor Adriancén, pero es algo que, por ejemplo, Manuel siempre menciona, ¿no? Y es cuánto puede afectar a nuestra economía esta coyuntura política tan difícil. La primera lectura que se da a propósito de no solamente del mensaje, porque acá hay que evitar acotar, digamos, lo que está pasando a propósito del mensaje. Lo que está pasando ahorita en el Perú respecto a la economía, respecto al ritmo, tiene por lo menos 18 meses. Claro, Viene claro. 18 meses atrás y responde, tú me preguntas, ¿qué tanto, digamos, es crítica la economía? Mira, el sesgo descansa, aunque sea disonante lo que voy a decir, pero descansa más en el frente externo que en el local. O sea, tenemos una guerra arancelaria China-Estados Unidos que se está resolviendo de a pocos, ya se formalizaron las primeras conversaciones. Hoy día la Reserva Federal de los Estados Unidos bajó la tasa, eso va a significar, o de alguna manera reconoce la Reserva Federal, que es el banco, para los oyentes, que es el Banco Central de los Estados Unidos, que reconoce que ya hay un contexto recesivo. Claro. China está enfriada, y si China se estornuda, Perú, Chile y Colombia nos resfriamos, ¿no? Bueno, nos da y fiebre y Estados Unidos, pulmonía, porque no, ellos claro, son los... claro. China es nuestro ¿no? principal comprador. ¿no? Entonces, y además también, para que vean que el tema descansa más en el sector externo, a propósito de China y las compras, el precio del cobre pues no avanza, no sale de sus niveles de soporte de $2.65, 67 la libra, entonces tampoco hay por ahí. Entonces, claro, localmente, y con eso termino, hay que reconocer que efectivamente hay un gasto público que está en pausa, hay un gasto, una inversión privada que tampoco está, o que sigue su ritmo, no es que esté lenta, sigue su ritmo, ¿no? Y contra eso no podemos hacer nada, no podemos ponerle una pistola a los inversionistas privados y decirles que avancen. Claro. Entonces, pero digamos, descansa, repito, más en el sector externo que en el frente local. Ahora, para muchos la percepción es la siguiente, ¿no? Ya nuestra economía venía enfriada desde finales del gobierno de Humala, por lo menos, ¿no? claro. Y había expectativas que para el 2016, con un nuevo gobierno, esto se reactivara. Lamentablemente, por el escenario político no se ha dado, ¿no? Los constantes conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo han tirado por la borda esa posibilidad. Sí. Y continuamos con este congelamiento. Mira, Manuel, lo que pasa es que si ya vamos a dejar un poquito el tema técnico, económico, hemos visto un poco de precios, cotizaciones rapidito, también está, repito, el peligro de, un paréntesis, antes de seguir, el enfriamiento de los Estados Unidos, ¿no? Que está debilitado por el lado del gasto, del consumo de las familias, aunque tiene fortaleza laboral. Bien, cierro eso. Mira, yo creo que los buenos negocios, ¿no? Se hacen cuando hay una decisión política que combate corrupción, que combate informalidad y que fomente instituciones republicanas, democráticas fuertes, ¿verdad? Entonces, mira, yo el domingo y el lunes hablé con bancos, entre el domingo y el lunes,
sobre todo el lunes, ¿no? Hablé con bancos, hablé con economistas, con traders, con fondos y firmas gestoras, y el consenso fue saludar la iniciativa de Vizcarra. O sea, no fue, oye, un dictador rarísimo, porque un dictador que renuncia, no es lo caso. Acorta ¿no? su mandato. Sí, que renuncia y que acorta. Y que acorta, ¿no? Entonces, han saludado, o sea, yo te hablo de firmas gestoras de fondos que manejan, digamos, carteras, digamos, que tienen una posición muy expuesta. ¿Y cuál en presumes Latinoamérica, ¿no? que es la lectura que ellos tienen de la realidad política para tener, digamos, justamente esta posición que la ven al parecer alentadora? No les ¿Por qué no les molesta? no les disgusta, tampoco les aloca, ¿no? Tener elecciones adelantadas, pero no les disgusta, ¿por qué? Porque efectivamente, decía yo que un entorno donde se combate corrupción, donde se combate informalidad y donde se refuerzan instituciones, incluyendo marcos o códigos laborales, códigos tributarios, un poder judicial, bueno, ese contexto, ese hábitat fomenta buenos negocios y ellos lo saben. Entonces, si nosotros los vamos a cargar del bombardeo gremial, que no es de ahora tampoco, ¿no? O sea, tampoco es por el mensaje del domingo, mejor dicho, por los 5 últimos minutos del domingo, ¿no? Que lo despertó a todos. Por lo menos desde mayo de este año, los gremios patronales, la patronal empresarial viene bombardeando, ¿no? Fíjese, hay un cuadro muy interesante que fue publicado por la Alianza Latinoamericana de Consultorías Económicas, ¿no? Que apunta a cómo ha ido el crecimiento de todos los países, ¿no? Ya en 2018 Perú era junto a Chile los dos países que más crecían en la región con 4%. Sí. Y esa previsión se ha rebajado a 3,5% para este año, ¿no? Pero vuelve a subir en 2020 a 3,9%, dejando al Perú además como el único país que roza el 4%. Chile cae al 3,5%, bueno, Venezuela, en fin, ¿no? Es evidente, pero casi incluso Bolivia, que había tenido un crecimiento muy, sobre todo por lo del gas, ¿no? Sí, bueno, Bolivia lo separaría pues una economía pequeñita, pero bueno, sí. A ver, qué bueno que tocas ese tema porque previo al domingo, 3 o 4 días antes del domingo, el Fondo Monetario cortó como sastre fino a todos. O sea, el Fondo Monetario a la región América Latina de crecer en abril, pronóstico estimado 1,4%, la cortó en 8%, o sea, la cortó en 0,6%, eso es brutal. Eso es no crecimiento. Entonces, ¿no? Si viene a mí alguien de un gremio empresarial a decirme, no, que Vizcarra y que las elecciones adelantadas van a tumbar la economía, yo la verdad que no me río, o sea, sí me río, ¿no? Como tú, pregúntale al Banco Mundial. Pero yo les digo, oye, mira, lee Reuters, lee Bloomberg, lee Financial Times, o sea, no leas, no sé, pues, cosas que van a generar más disgusto. La economía, en pocas palabras, no está estancada, está en pausa, desde luego, porque la inversión es lentísima, pero no está estancada y menos aún va en picada, ¿no? Y crecer 2,7, 3,1, 3,2, para como está el mundo ahorita, es un crecimiento no brutal, pero es interesante. Ahora, recogiendo justamente el término, estancado, congelada, hay un sector que acá es clave, que es el sector minero, que lo habíamos conversado fuera de micrófono, ¿no? Tía María se encuentra en un conflicto que la verdad nos hace pensar, bueno, ¿y nosotros somos país minero o país básicamente de conflictos mineros? Donde ninguno de los grandes proyectos está teniendo luz verde. O somos país que no sabe manejar conflictos mineros, ¿verdad? También esa posibilidad, ¿no? Claro. Posibilidad. A ver, yo te decía también que es manido, por no decir otro adjetivo, estamos en una universidad, los chicos tienen que hablar bien, no tiene lógica hablar de un país que no sea minero cuando el 60% de nuestras exportaciones las explican minerales básicos y preciosos, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado, efectivamente, la situación de conflictos sociales, medioambientales, tiene que ver con un manejo que creo que el gobierno no lo tiene, ¿no? O sea, vamos a hablar... Bueno, no lo ha tenido ningún gobierno de los últimos gobiernos. Entonces, y menos, porque, por ejemplo, tocaste Tía María. En Tía María tú no puedes saltarte, o sea, unilateralmente o bilateralmente, porque lo hiciste también con la empresa, es otro problema, ¿no? La empresa que está detrás de Tía María es un lío, ¿no? Que es una empresa que ya tiene México precedentes negativos, ¿no? Escucha, Grupo México es como un cartel de los Zetas en México, ¿no? En verdad son bien nocivos, bien tóxicos, literalmente hablando. Entonces, si tú tienes una empresa de esa naturaleza, tú no puedes
dar una licencia de construcción sin haber dado una licencia social. O sea, te has saltado con roche a las comunidades del Valle del Tambo y no puedes, o sea, esa actitud sí, pues, te dice que el manejo en el gobierno es cero. Fue un problemón, ¿no? Para todos. Pero ¿no? hay que aclarar anuncio, que somos... pero hay que aclarar que sí, efectivamente, la mina tiene que seguir en cualquiera, con buenos estándares sociales y con buenos estándares ambientales, que no es imposible, se ha hecho en otras partes. Es posible tener una minería saludable, si se entiende, digamos, Mira, si parte del principio que todo contamina, ahorita nosotros estamos contaminando todos acá ahorita, pero bueno. Pero agrado de contaminar, por ejemplo, lagunas, ríos, arruinar la agricultura. El problema es el acuífero, el problema son los bosques, el problema es la gente, pero se puede manejar eso, ¿no? Lo que pasa es que acá estamos acostumbrados justamente a esa informalidad, ¿no? A que no se cumplan esos estándares, porque siempre pues está la ventanilla, el camino corto, la ventanilla... ¿Te parece que la minería peruana, no me refiero a la informal, obviamente, me refiero a la formal, a la de las grandes mineras, sí, ha sido, digamos, en términos globales, responsable? No. No lo ha sido. No, tenemos Loroya se destrozó, ¿no? Desde ahí cayó 2 Nagasaki, ¿no? Entonces hemos tenido casos donde se ha tratado de poner un yacimiento en medio de un valle, ¿no? No recuerdo ahora el nombre de la mina, pero se pudo, o sea, felizmente se bloqueó ese, bueno, tenemos ese proyecto, Cerro de ¿no? Pasco, que es una ciudad minera, pero ciudad minera en el sentido que es totalmente tóxica, ¿no? Ese tajo abierto gigantesco. Vemos el tema más reciente de Concepción en el Cusco, ¿no? Donde los niveles de arsénico, de plomo en la niñez en los niños menores de 5 años era brutal. Entonces, ha habido un manejo muy malo y eso asusta, pero bueno, hay que tratar de poner el hombro, hay que tratar de estar a la altura de esta nueva iniciativa como ciudadanos y bueno, buscar esa formalidad, Martín, ¿no? Si me permites, para poder matizar. Entonces, tú has manifestado, sí es posible tener una minería responsable y que no impacte, digamos, en el medio ambiente. Sí, claro. Me has hablado además que ha habido casos importantes. Si no me equivoco, Canadá es un ejemplo, en Canadá, no acá, porque acá han cometido una serie de errores. No, Canadá sí es un ejemplo, tienes Australia, donde ha habido un manejo medianamente responsable, y en la región tienes, por ejemplo, la operación de litio que se hace en Chile. Yo creo que guarda, a pesar de que ellos están también con unos problemas, pero de otra índole, porque son laborales, ¿no? Pero la operación de litio en Chile pues prácticamente cumple con estándares del primer mundo, ¿no? Eduardo, sobre los anuncios de Vizcarra, ¿de acuerdo? Porque estábamos hablando de crecimiento. ¿Qué es lo que puede generar crecimiento? Minería, sin duda alguna. Sí. ¿Qué pasa con el gasto público y la reconstrucción, por ejemplo? Sí. Porque dentro de los anuncios de Vizcarra, que seguro nadie se acuerda porque los 10 minutos fueron lo más importante, él habló de un plan, de un programa de gasto del Plan Nacional de Infraestructura que asciende a 100.000 millones de soles. Sí, eso fue clave, ¿no? O sea, eso fue muy importante. O sea, cuando leí eso, estábamos medio dormidos, sí, pues. De pronto eso me despertó, porque estamos hablando de que creo, no sé, que me corrija un colega economista, creo que es la primera vez que un presidente de la República, no soy hincha de Vizcarra, no me aloca Vizcarra, o sea, me gusta, pero no me aloca, pero creo que es la primera vez que un presidente de la República toca el tema de infraestructura, ¿verdad? Y 100.000 millones de soles, que son alrededor de 30.000 millones de dólares, son aproximadamente 3% de la brecha total de infraestructura. Exacto. Y si eso se va a ejecutar efectivamente, porque lo dijo en términos generales, pues saludo eso. Ahora, que se ejecute y que lo pase como es otra historia, ¿no? Claro, porque la reconstrucción es otra cosa que está muy lenta, ¿no? O sea, tú me preguntas, o tú mencionaste gasto público, mejor dicho, bueno, tenemos Panamericano, que ya está en curso, esperemos que para los próximos 5, 6, 7, 10 años, pues veamos resultados, efectos multiplicadores. Tenemos Talara, que todavía tampoco se define. La refinería. Y tenemos, y lo otro, pues efectivamente, ¿no? El posniño, que también está a la espera, ¿no? O sea, eso sí está en la cancha de gobierno. Son 7.000 millones de dólares que sí tienen que estar acá. Eduardo, ahora que has mencionado Talara, la refinería, ¿te parece realmente que es importante, que es realmente eficiente poder trabajar con la refinería? ¿No? Bueno, Humala ya se fue ya. Yo tengo una comparación un poco odiosa, ¿no? O sea, para mí Talara pues es un tico de hace 25 años que le tienes que bajar 50 veces el motor. O sea, ya cómprate un carro nuevo, ¿no? El petróleo, o sea, cómprate un negocio, chino, ¿no? por último, ¿ya? ¿no?
Entonces, si ¿Qué tienes... hay que hacer con Talara? Yo creo que con Talara ya hay que hacerle un overhauling, o sea, una mejora, ¿no? Pero no meterle pues o sea, endeudarte por 5.000 millones de dólares es un montón de plata. Trata de mantenerla o reduce su operación, pero ve la forma, en todo caso, mira, yo te digo que con la mitad, no quiero ser simplista ni efectista, pero te digo que hay banqueros de inversión que me pueden confirmar que con la mitad de esa plata te haces una refinería y media. Ahora, el Perú, me parece, en comparación a otros países de la región, no se ha puesto mucho las pilas con el tema de las energías limpias. No. Acá estamos todavía en pañales, o sea, el tema... Y es la tendencia, ¿no? Y en Moquegua, ¿no? Que es curioso, ¿no? Que es la tierra del presidente, ¿no? Ahí hay más generación limpia, ¿no? Solar, pero todavía no se le ha metido puncha. Y la eólica, y en fin, hay miles de posibilidades. Hay inversiones, hay Enel de Italia quiere meter 400 millones de dólares, pero todavía no se ve ni un solo dólar, ¿no? Bueno, señor Eduardo Recoba, muchísimas gracias por su visita. Gracias. Mucho por hablar, ¿no? Sí. El tema económico, minería, infraestructura, gasto público, en fin, muchas gracias. A ustedes. Bien, amigos, hacemos una pausa y volvemos con lo último del programa. Contracara vía UPC TV. Bueno, retornamos para las palabras finales, las conclusiones, Martín. Bueno, interesante el programa. Hemos tenido a una joven poeta, ¿no? Como Camila Cray, que ha hablado sobre su proceso creativo en la poesía. Estudiante de periodismo, de comunicación de periodismo. Exactamente. Y mira, siendo tan jovencita ya tenía una mirada bastante amplia, ¿no? Sí. Será también porque ha vivido en otros países y eso le da pues otro tipo de lectura. Son dos poemarios que ha presentado en una sola publicación esta última Feria Internacional del Libro, pero ella incluso hizo una exposición de fotos a los 15 años, fíjate. Sí. Es algo bastante valorable, ¿no? Sí, y bueno, ese material gráfico, fotográfico, lo ha complementado, lo ha conectado además con el sentido de sus poemas, para también hacerlo mucho más atractivo en cuanto a la edición. El lado menos amable, digamos, o más coyuntural fue la visita del doctor Gustavo Adriancel, el exministro de Justicia. No por él, obviamente, ¿no? No por él, por el tema, Eduardo Recoba, el economista, que nos han pues hablado de, y cuando decía no tan agradable me refería a la coyuntura política y económica también, ¿no es cierto? Ahora, Adriancel lo que dice al final es que el presidente Vizcarra renuncie, que asuma el presidente del Congreso, que es Pedro Lachea, y convoque a elecciones a la brevedad. Ese es, digamos, para él, para él, la salida menos traumática. A todos nos sorprendió el anuncio de Vizcarra, ¿no? Y era eso, ¿no? Todos estábamos medio adormecidos. Nadie se lo esperaba. Y en los últimos 10 minutos, ahora, lo que fue extraordinario, y a mí a ver, no es que me gustara o no, pero me interesó mucho, fue el lenguaje no verbal de los congresistas después del discurso. Estaban muy preocupados. De hecho, hay una toma en la que Mulder y Velázquez Gesquén se acercan a la bancada fujimorista y, entre otras cosas, parecen decir, ¿y ahora qué hacemos? Sí, ¿no? Lo que pasa que todo esto es inesperado. Totalmente. Pero después, ojo, el nivel de respuesta es un poco lo lamentable, porque es más de lo mismo, ¿no? Es atacar, es desvirtuar, es básicamente utilizar una violencia verbal para tratar de justificarse. Así es. Pero el devenir de estos días nos va a decir qué cosa va a ocurrir. Fíjate, hay una crónica en El Comercio del pasado miércoles, del miércoles de esta semana, en la que se narra qué ocurrió en los minutos posteriores, ¿no? Una junta de portavoces en la que estuvieron más congresistas que solo los portavoces, los de la izquierda se retiraron, no firmaron aquel
comunicado, digamos, del Congreso mencionado por el presidente del Congreso, Pedro Laechea, ¿no? Entonces, fueron momentos muy tensos, muy intensos. Curioso, ¿no? Pedro Laechea ha pertenecido a este gobierno. Ha sido ministro de este gobierno. Ha sido ministro, claro. Así es. Pero bueno, eso te da pues cuenta de cómo la vida política es tan voluble. ¿Tú te recuerdas que una vez se lo preguntamos, no? Sí, sí, en preguntamos otro programa, cuando ella había en otra radio. ¿Hacia qué bancada va a ir? Dijo, yo no voy a decirle no a nadie. Pero era evidente que él Sí. siempre tenía pues una preferencia bastante notoria. Sí. Bueno, lo último ya es con Eduardo Recoba, Sí. ¿no? Bueno, Eduardo ha hecho un análisis sobre nuestra realidad económica que es bastante razonable. Muy interesante, además. Sí. Porque, claro, no solamente nosotros somos culpables de este estancamiento, ¿no? Hay razones que tienen que ver con el exterior, Pero por ¿no? supuesto, claro. Que eso también tiene que considerarse. Pero también es importante que haya apuntado que, ojo, China es central. Sí. O sea, si China se resfría, imagínate, nosotros nos da una pulmonía Una pulmonía. y nos vamos para la otra. A la UCI, claro. claro. El asunto es que el Perú también resuelve sus temas internos. Y uno de esos aspectos es la minería. Sí. Eduardo tenía mucha razón en decir que en el Perú, lamentablemente, los gobiernos, las distintas administraciones no han sabido gestionar los conflictos mineros. Sí. No te puedes saltear, ¿no? Los No, protocolos ya establecidos. Un ¿no? anuncio Porque imagínate, rarísimo, ¿no? eso ha generado un problema que ahora lo estamos sufriendo Así es. y esperemos que se pueda solucionar Vamos porque a ver. sí necesitamos de la minería. Responsable. Responsable, decía el señor exactamente, Recoba también. responsable. Lamentablemente muchas empresas no han tenido pues un pasado responsable. Exacto. Antes de genera terminar, desconfianza. Manuel, quiero volver a hablar de los Panamericanos, porque disfruté mucho la inauguración. Y creo, Nos ha dejado muy bien parados. sin ¿ah? temor a equivocarme, que fue una inauguración a la altura, fíjate lo que te voy a decir, que pensarán que estoy exagerando, a la altura de Juegos Olímpicos. Ujú. Francamente, yo me acuerdo de las últimas inauguraciones y esta fue realmente muy Londres, Río. Sí, muy buena, de altísimo nivel musical, creativo, artístico. Así que yo creo que está muy bien. Yo estoy de acuerdo contigo. Los Martín. dos discursos, ¿no? El de Neuhaus y luego el presidente Palasport también, con muy buenas palabras. Y Lima, Manuel, llegó. Y por eso lo mencionó Vizcarra también el domingo, en su discurso. Ha sido un mérito que se inicia, además, bueno, un gobierno anterior que acepta el llevar a cabo los Panamericanos y que fue muy criticado, recuerda, por muchos congresistas. Hubo proyectos de ley, Manuel. Mauricio Mulder Mulder presentó un proyecto de ley para tumbarse los Exactamente, Panamericanos. ¿no? Hubo una actitud sumamente beligerante contra la organización de los Panamericanos por parte Y muchos de ellos, de nosotros, adivina los qué, peruanos. Adivina qué, muchos de ellos estuvieron el viernes por la noche Sí, en la pues, bueno, inauguración. sí, después cuando Muchos. ya las cosas están hechas, Y encima se toman fotos así y son. lo publican. Así son. Así son. Por En eso hay fin. que tener mucho cuidado con los políticos. Y hay que votar bien. Hay que pensar, ¿no? Vota bien. Yo siempre pienso, lamentablemente, pues hay alternativas que son un poco, ¿qué te puedo decir? Sí. Conflictivas, ¿no? A nivel presidencial creo que hemos votado muy mal en los últimos N años. Ahora, como periodistas, pues nosotros tenemos la obligación, pues, de profundizar, Así ¿no? es. Y ver cuáles son las alternativas, más idóneas Ayudar. y ayudar a la gente a que, bueno, piense, reflexione y, bueno, tome su mejor decisión. Así es. Manuel, vámonos porque luego Sí, nos vamos. nos van a renunciar a nosotros si seguimos No pasa hablando. nada, Martín, no te pongas paranoico. Bueno, amigos, nos vemos la próxima semana. La próxima semana. Cuídense. Hasta Chao. luego.